Si algo le diría a las personas familiares de otras que estén en grupos coercitivos es intentad que no se queden aisladas, intentad que sientan vuestra conexión, mantener la conexión en la medida de lo posible, que también es lo que las va a salvar, entre comillas, que les va a ayudar muchísimo si algún día deciden abandonar el grupo. Es decir, sentir que tienen personas fuera, que tienen contactos amorosos y que les cuidan fuera, es algo que les va a ayudar mucho a restaurarse. La soledad es un dolor brutal. Entonces, algo que da mucho miedo de irse de estos grupos es la soledad tan brutal. Te quedas muy desamparada, probablemente sin amigas, sin amigos, con miembros de tu familia en contra de ti. ¿A qué te agarras? ¿No? Y eres carne de cañón para otras cosas en ese estado también, ¿no? Lo que decías antes, que sales de un grupo y lo mismo caes en otro. Entonces, si algo pudiera decirle a estos familiares o a estas amigas y amigos de personas que estén dentro, es, en la medida de lo posible, intentar permanecer cerca, ¿no? Y que se sepan queridas y que se sepan, bueno, que cuentan contigo. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Sed bienvenidas y bienvenidos un día más a este canal ya casi exclusivamente de entrevistas. Y creo que es la entrevista número 46, creo recordar, y estoy encantado de tener aquí, a ver si lo vuelvo a decir bien, Jenny McIlwain, ¿puede ser? ¿Está bien dicho? McIlwain, es grupo. Lo he visto bien al principio. McIlwain, ok. Bueno, Jenny, pues nada, pues un gusto que estés aquí. Contacté contigo hace poco porque, bueno, yo tenía mucho interés en hablar de sectas o, como se dice más técnicamente, grupos coercitivos y bueno, apareciste tú para que nos puedas contar tu experiencia. Así que, Jenny, para quien no te conozca, bueno, nada, preséntate un poco lo que quieras contar de ti. Vale, gracias Rafa, encantada de estar aquí contigo. Bueno, me llamo Jenny y bueno, soy terapeuta humanista ahora mismo, tengo formación en Gestalt, terapia de juego, también hago asesoría de crianza y bueno, pues aquí estoy para contar una experiencia ya que me queda un poco lejos porque fue algo más de la niñez y la adolescencia, primera juventud. Pero bueno, hay reminiscencias y creo que puede ser interesante contar un poquito la experiencia, así que aquí estamos. Claro. Bueno, así que lo que hablamos fue que no vamos a hablar del grupo coercitivo en cuestión, porque consideramos que lo importante no es hablar en sí de este grupo en el que estuviste, sino aprovechando tu experiencia, hablar un poco de cuál es el funcionamiento cuáles son los funcionamientos sectarios de ciertas organizaciones, ¿no? Que yo creo que es afín a cualquier organización sectaria, ¿no? Sí, bueno, a ver si soy capaz de hablar de ellos sin hablar de ellos. Pero bueno, sí, voy contando un poquito la experiencia y bueno, quien pertenezca sabrá, pero quien no, pues perfecto, vamos. Sí, sí, claro. Porque, claro, se tiende a asociar las sectas a algo religioso, pero de hecho no es cierto. Es verdad que la mayor parte de grupos sectarios están asociadas a creencias religiosas o espirituales, pero no es una verdad completa porque los grupos coercitivos pueden serlo de diferentes temáticas, no necesariamente asociadas a la religión, ¿no? Puede ser política, puede ser desarrollo personal o, en fin, que no solamente lo marcamos ahí. Y yo creo que esto es importante porque al hablar de esto en sí
no queremos hablar de las creencias en sí mismas, mm, porque creo que las creencias en sí no es algo que yo creo que los seres humanos necesitamos, ¿no? Y por tanto no vamos a hablar del contenido de ninguna creencia o de ninguna religión, pero es al servicio de qué están esas creencias, ¿no? O cómo se usan las creencias en los grupos coercitivos, ¿no? Sí, de hecho, bueno, el grupo al que yo pertenecí sí que es religioso, Mm, pero estoy de acuerdo contigo en que las creencias como tal no son tan importantes. De hecho, en mi recorrido como terapeuta lo que he ido descubriendo, en realidad bastante pronto, es que tanto las corrientes religiosas como espirituales, como de crecimiento personal, hablamos todas de lo mismo. Es decir, ponemos diferentes palabras, pero la esencia es la misma, tiene que ver con valores, tiene que ver con una búsqueda, tiene que ver con un encontrarse a una misma y no es tan importante como la creencia concreta del grupo, sino pues todo lo que hay debajo, ¿no? Lo que mueve a la persona. mm, En este caso, la dificultad o el problema eran determinados mecanismos de presión mm, em, y, bueno, formas de control. em, y en mi caso, en realidad fue más difícil, o lo percibí como más difícil, una vez me fui, o una vez me echaron en realidad, sí, que el tiempo que estuve dentro, ¿no? El tiempo que estuve dentro, en realidad, no fue difícil para mí, fue un lugar que yo percibí como bastante amoroso hasta que se tensó la cuerda. mm, mm. Entonces, bueno, ¿quieres que te cuente un poquito? Sí, 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 cuéntanos un poco tu historia. Sí. Vale, perfecto. Bueno, yo empecé en este grupo como niña. Se considera que puedes estar, estás como niña hasta que entras al grupo como adulta, ¿no? Adulta de 13 años, pero bueno. Entonces yo empecé como niña y solo asistía a lo que eran pues las misas de los sábados por la noche, ¿no? Entonces ahí era un espacio eh, entretenido, agradable, estaba bien. Luego me fui a vivir a México, estuve allí durante 4 años y allí fue cuando entré en mi propio grupo, ¿no? Em, a mí había muchas cosas que me atraían del espacio, como el grupo, como el pertenecer, como un, unas normas claras. A mí las directrices me dan contención, me dan un marco en el que moverme con comodidad. Mm, El problema tiende a ser cuando esas normas chocan contra otras posibilidades que a mí me empiezan a descuadrar, ¿no? sí, Pero cuando yo era pequeña a mí esto me funcionaba. claro. Y luego hay otra característica, que hay analogías muy interesantes entre las relaciones de manipulación Mm, o de maltrato psicológico y las sectas, porque suele empezar todo con un bombardeo de amor, ¿no? El famoso love bombing, sí, como que te hacen sentir que, y más si eres una niña, ¿no? Si eres tan pequeña, somos mucho más vulnerables, ¿no? Pero que te hacen sentir muy bien, como que te hacen sentir que perteneces, que encajas, como que has encontrado tu lugar o tu familia, ¿no? No sé si en este caso fue así para ti. para mí no fue algo exagerado, no fue yo no lo habría llamado love bombing, Vale. pero sí era un lugar que para mí era muy acogedor, ¿no? Con lo que yo fuera, ¿no? Es como aquí tus particularidades, tus dolores, tus miedos, todo esto es acogido, ¿no? Em, bueno, me emocionaré unas cuantas veces, pero porque... Claro, bueno, sí. Mm, Em, bueno, mm,
Esta parte yo ahora la entiendo mejor que... Si puedo traspasar un poquito la emoción y ya me sereno y se me pasa. No, tómate tu tiempo. En realidad, es posible que sea la primera vez que estoy llorando por esto. O sea, quiero decir, no es algo que yo estuviera, que haya estado muy afectada, ¿vale? Tiene que ver con la exposición que me sobreestimula. Ah, vale, claro. Sí, sí, o sea, no es tanto... Sí, entiendo. Vale. Bueno, aprovecho para decir que soy autista, tengo un diagnóstico tardío. Entonces ahora entiendo por qué me pasa esto, que me sobreestimulo mucho, ¿vale? Bueno, y esto también lo vamos a enlazar con el contenido. Sí. Es decir, para mí una persona que se sentía rara, fuera de lugar, pues diferente, aunque esto no tuviera palabras, no tuviera en ningún caso una etiqueta ni de lejos un diagnóstico, esto nunca se miró. Pero claro, el sentir sí que estaba ahí, ¿no? Entonces, este grupo para mí fue importante en que yo me sentí valiosa a nivel grupal y acogida, cosa que en mi vida personal yo tenía amistades sólidas, siempre he tenido buenas amistades, pero a nivel grupal me ha costado más, ¿no? Entonces, bueno, por supuesto, amistades que ahora mirándolo con las gafas neurodivergentes también lo eran, vamos como manadas. Entonces, creo que para personas como yo esto tiene bastante riesgo, ¿no? Este tipo de grupos donde te dan un marco de acción, donde te dan unas normas claras, tienes unas rutinas muy claras, una anticipación de lo que va a suceder y sobre todo esto, una pertenencia, ¿no? Sí. Y hablabas también del pensamiento dicotómico. Sí. Que suele aparecer también en el autismo, ¿no? Y cómo, pues por supuesto, las organizaciones coercitivas, todas, independientemente del contenido, tienen ellos, nosotros, el bien y el mal, ¿no? Tienen muy fortalecido este pensamiento dicotómico, ¿no? Sí, esto estaba muy fuerte. Es verdad que yo no recuerdo que a mí me impactara tanto porque en el grupo se hablaba constantemente de lo especiales que éramos, lo elegidos, lo de, bueno, pues Dios te ha elegido para llegar a esto, para sostener determinadas cosas, para ser luz en el mundo, creo que se decía. Yo con estas cosas conectaba menos, pero era algo que estaba muy fuertemente ahí, ¿no? Sí. Para mí, creo que lo que más me amarró a la pertenencia fue, bueno, primero a nivel familiar, mi madre estaba en este grupo, mi hermano mayor también, el resto nos acabamos yendo de alguna manera u otra, pero yo estaba muy identificada también con mi madre y esto es un tema potente en los grupos coercitivos, que cuando un familiar tuyo, sobre todo si son tus padres, pertenece, es mucho más difícil salir, es mucho más difícil pensar por ti misma o disentir porque, claro, tienes la exposición en el espacio de grupo, que es muy frecuente por otro lado, y este es otro de los temas, y por otro lado tienes en casa a alguien que te está alimentando con este mismo contenido, ¿no? Entonces, yo tenía, digamos, como afinidad ideológica o afinidad espiritual con mi madre. Mi madre es una persona muy curiosa, muy inquieta espiritualmente y ella ha mantenido como un vínculo religioso muy fuerte, pero a la vez el espiritual, que ha ido como por otro lado, también ha sido muy heavy, ¿no? Entonces, yo ahí estaba un poco fusionada con ella, ¿no? Entonces, bueno, volviendo al tema este de ser los especiales, también hay un rollo victimista, ¿no? Como el mundo no nos entiende, algo así.
Eso es. Sí, El mundo de alguna manera contra nosotros, porque es como el mundo te atacará porque tú eres especial y tú estás viviendo según el Evangelio. sí, Algunas frases se me olvidan, ¿no? Pero es como el mundo va a buscarte, va a pedirte que, ¿no? Como va a tirar de ti para que vuelvas al pecado, ¿no? claro. Sí, es Entonces, curioso porque esto se repite también en otros, ¿no? Con esto que gente de síndrome de la Matrix o los autoproclamados despiertos, que no estamos hablando de cristianismo, pero es la misma cosa, si te das cuenta, ¿no? sí, Hemos despertado y somos los elegidos y hemos accedido a una verdad revelada. sí, Bueno, esta cosa, ¿no? De esta necesidad de sentirse especial, que por otra parte es algo muy humano también, ¿no? Es como aprovechan todas las vulnerabilidades humanas sí, porque si me siento especial de alguna manera, siento que tengo mi lugar, me siento querido, sí, etcétera, ¿no? Pero sí, es verdad que eso es algo que está en todas, ¿no? Como la cosa de sentirnos los elegidos, los especiales, el mundo no nos entiende, sí, la sociedad está hecho para nosotros, ¿no? Mm, cosa que sirve mucho para distanciarte del mundo. claro, Es decir, si el mundo es amenazante, si el mundo te va a arrastrar al pecado, tú te retiras del mundo en claro, buena medida, que es otro de los componentes fundamentales, el aislamiento, ¿no? Del resto. efectivamente. Y una cosa que quería decir, Mm, mm, que yo creo que es importante, es que cuando hablamos de sectas, ¿no? Y si se ve desde una perspectiva externa, es mm, muy, es muy fácil juzgarlo mm. y juzgar a la gente, ¿no? Como cuando alguien ha sido víctima de una estafa o ha sido víctima de un maltrato, ¿no? En una relación. Sí, Y es muy fácil juzgarlo desde fuera, pero mm, yo quiero decir algo que supongo que estarás de acuerdo y es que no nos creamos más listos que los demás, porque no es un tema de inteligencia. mm, Aquí nadie somos invulnerables a este tipo de situaciones, ¿no? A ser estafados, a entrar en una secta, a estar en una relación. No hay un perfil claro de persona mm, porque justo estos grupos se aprovechan de las vulnerabilidades como seres humanos que tenemos exacto. y podemos ser, incluso en tu caso fue de niña, pero incluso como personas adultas, Mm, todos podemos ser vulnerables en algún momento de nuestra vida mm, a ser captados, ¿no? No sí. sé cómo lo ves esto. Es que me parece importante decirlo, ¿no? A esto es algo a lo que yo le he dado unas cuantas vueltas, Mm, porque yo recuerdo claramente a personas que sé que son especialmente inteligentes, mm, ¿no? O sea, es como lo hueles, ¿no? Em, y claro, yo con el tiempo digo, ostras, pero ¿cómo permanecen, ¿no? ¿Cómo no se cuestionan determinadas cosas? Em, y efectivamente creo que hay componentes que tiran más fuerte que el cuestionamiento, ¿no? Y yo creo que paradójicamente creernos invulnerables a esto es lo que nos hace más vulnerables, ¿no? Sí, sí. Pero efectivamente hay todos muchos rangos de inteligencia en estos grupos y además yo personalmente he crecido en un espacio privilegiado de educación, eh, es decir, de un determinado nivel de cultura y sin embargo ahí estábamos, ¿no? Mm, Yo y muchas personas afines. mm. Personas, muchas de ellas que considero muy inteligentes, ¿no? Entonces, definitivamente, creo que toda persona puede ser vulnerable a un grupo de estos. Obviamente, cuanto más joven eres, más fácil, pero de adultos no me extraña. Yo, vamos, yo creo que yo todavía podría ser un poco carne de cañón para algún grupo, porque me gusta pertenecer, porque me gusta el desarrollo personal, porque me gusta lo extraño, Claro, porque soy muy crédula, es decir, tengo una capacidad de cuestionamiento alta, pero a la vez yo digo, yo creo en algo hasta que me demuestren lo contrario, o sea, mm, voy al revés. ya,
Ya, ya, ya. Yo creo en todo y luego ya me voy saliendo de cosas según voy viendo incoherencias. Me gusta esta forma de pensar porque me hace muy abierta, Ajá, ¿sabes? sí. Pero claro, también te hace carne de cañón para cosas. Sí, claro. Bueno, y basta que estemos en un momento delicado de nuestras vidas donde esa pertenencia se tambalee o estemos Sí, en un momento complicado de donde necesitemos vincularnos sí, para, para que entremos, ¿eh? Eh, Totalmente. Mm, sí. mm. Bueno, volviendo un poquito a la historia, ¿te parece? Sí, 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 por favor, que me interesa. Bueno, pues claro, allí fueron pasando los años y yo lo que me daba cuenta es que había personas con vocaciones religiosas muy potentes allí, Mm, gente que realmente sentía a Dios de forma encarnada, ¿no? La sentían fuertemente. Y a mí esto me rayaba porque yo no lo sentía. ajá. Es decir, yo pertenecía, pero para mí era que no lo era en absoluto, pero para mí internamente era como un club social, es decir, era un espacio social agradable. Además, a mí me gusta mucho la música, me gusta cantar. Este grupo pone, no en valor, pero hay mucho componente musical, los salmos, cantar, el grupo de salmistas, es decir, y ahí de nuevo era como mi espacio especial, donde yo podía hacer algo que me gustaba mucho. Yo aprendí a tocar la guitarra con el libro de cantos del grupo, ¿no? Mm, Entonces, como que a cada quien le pueden pillar por un sitio, ¿no? A ujú. mí no me daba la cosa religiosa, pero era como estaba muy bien ahí, pero sí me daba otro tipo de estímulos que eran muy gustosos. Vale, o sea, tú no llegaste a tener este fervor religioso interno como si veías a otras personas. No, creo que lo tuve solo una vez, o lo sentí solo una vez, que yo recuerde claramente, y fue después de hacer un viaje a Israel. Mm, Eh, y allí, claro, es que si tú vas desde la religión, como no sientas nada, eres de piedra, ¿sabes? ya, O ya, sea, sí, que que el va- grupo te induce un poco, ¿no? A que claro, claro, o sea, es muy potente, ¿no? Estás como recorriendo los lugares, sintiendo cosas, es muy potente. Entonces yo recuerdo que mi primera canción la escribí al volver de ese viaje y es como la única canción religiosa Ajá, que hice y es el recuerdo de ese momento en el que yo sí sentí algo poderoso, ¿no? ujú, ujú. El resto del tiempo era una sensación como de comunión, ¿no? Como de grupo y como de algo, eh, ¿cómo lo llamo? De alguna manera espiritualmente elevado, es decir, yo sentía algo en la fuerza grupal unida en algo. Ujú, ujú. Eso era lo que yo sentía. Pero Mm. yo no sentía como a Dios, ¿no? Como un ser que te mira y te hace sentir cosas, ¿no? Y te cuida o te manda, o cada quien como lo interpretara, ¿no? Sí, y Jenny, ¿tú crees que fue eso lo que te hizo, bueno, no saliste, te echaron, pero eh, ¿tú crees que fue eso lo que pudo abrir una brecha, como que no conectaras con ese fervor tan profundo que conectaban otras personas, que pudo abrir una brecha para que al final acabaras saliendo? Sin duda porque lo que sucedió es que encontré ese sentir, pero en otro lado. Ah, Esta vale. es la cosa. Yo con 18 años casi me fui a vivir a Inglaterra durante 3 años a estudiar. Ujú, Justo ese primer verano creo que volví a Madrid y, y mis amigas de aquí habían conocido el Reiki. El Reiki es un sistema energético de imposición de manos, un sistema muy conectado con lo espiritual. ujú. Entonces, yo me quedé fascinada porque además nos contaron una versión como cristianizada o hecha católica del Reiki. Ajá. Era como que luego ya se editó y volvió como a la original, pero nos contaron una versión. Pero eh, que para tu grupo igual eso era Satanás, ¿no? Luego lo fue, pero al principio, como nadie lo conocía, Ajá.
éramos muchas. De hecho, mi grupo de amigas estábamos todas iniciadas en Reiki, estábamos todas fascinadas, practicando un montón, flipando muchísimo. Pero claro, luego ellas se quedaron aquí, se empezó a difundir esto del Reiki, ¿qué es? ¿No? Y entonces, mientras yo estaba tan a gusto en Inglaterra, habiendo abierto esta parte que conectaba con lo espiritual y yo fue mi interés especial durante el resto del tiempo que yo estuve allí. Es decir, leía un montón de libros, me estaba trabajando como toda mi historia a través de esto, yo qué sé, libros de ángeles, de mil cosas. Yo estaba flipadísima. Y ahí sí que empecé a conectar espiritualmente con toda como pues esta cosa de es que siento a Dios en mis manos, ¿no? Siento la energía y puedo ayudar y me puedo ayudar a mí misma con esta energía que siento o que pasa a través de mí. A mí eso me parecía Dios. Es como esto sí. Entonces, claro, ahí se abrió la brecha, donde yo durante esos 2 años que quedaban del tiempo que estuve en Inglaterra, aquí se empezó a, pues esto, a transmitir la cosa de, uy, el Reiki, esto qué es, esto es sospechoso, esto es brujería, claro. Con lo cual, esto es del demonio, pero esto es así, esto es del demonio. Entonces yo vuelvo. Volvemos a la dicotomía, ¿no? Efectivamente, o es de Dios o es del demonio, no puede ser otra cosa, ¿no? Entonces, yo vuelvo de Inglaterra, también esto es muy importante porque, claro, yo cuando vivía en mi casa con mis padres, mis hermanos y tal, mi mundo era familia, el grupo religioso y algo de vida social que eran mis amigos del colegio, pero poco porque, claro, el grupo absorbe mucho de tu tiempo de ocio. Esto es algo muy importante también de todas las sectas, ¿no? Exacto. Como la misa era el sábado por la noche y la mayoría de mis amigos quedaban el sábado por la noche, yo no participaba de casi nada de la vida social del colegio. Y Claro. como además a mí me veían como la supercatólica, ¿no? Como muy amigable, muy no sé qué tal, pero oye, tiene unas creencias muy sólidas, ¿no? Porque eso sí, mis creencias eran mis creencias. Había cosas que no entendía, pero era como, bueno, venga, nos fiamos, ¿no? Hasta que ya no pude más que cuestionarlas de arriba abajo, ¿no? Pero mientras yo creía era como, bueno, nos estamos fiando de esto. Entonces, claro, había mucho compromiso del tiempo disponible puesto en esta gente. También es verdad que habiendo visto esta serie que recomendaste, Sí, el minuto de récord. Sí, porque eso, viste cosas en la serie que te recordaron, ¿no? vi cosas que me recordaron y también vi cosas que hacen que se distancie mucho mi experiencia respecto a esto. Es decir, en el Minuto Heroico había, bueno, en este grupo concreto de chavalas que tenían una categoría social dentro del Opus, todo su tiempo libre estaba destinado a rezar y a trabajar. No era mi caso, esto no es nuestro caso para nada. Es decir, es verdad que en este grupo, cuanto más avanzas, más tiempo tienes que dedicar y eso imagino que también es común a diversos grupos coercitivos, no lo sé. Sí, yo creo que eso forma parte. A ver, si te das cuenta, una cosa, un punto se interconecta con el resto, ¿no? Porque van de la mano. Sí. Si te sientes especial, te sientes aislado. Si te sientes aislado, pues también pasas toda tu vida ahí o haciendo cosas para la organización, ¿no? Exacto, Claro. exacto. Entonces, yo en realidad me fui del grupo con 21 años, pero para entonces estaba en un paso minoritario. Dentro de los que hay, pues yo estaba en uno de los primeros momentos, ¿no? En las primeras etapas, con lo cual hay mucho que no sé, mucho que no he experimentado. También afortunadamente de eso me he librado. Pero yo sí sé que según vas avanzando como en el recorrido, el compromiso aumenta y los sacrificios aumentan. Que luego ¿Se hablaba de esto de sacrificios como tal? ¿Usaban esa palabra?
creo que no me acuerdo la verdad. Pero, creo que había otra palabra, pero era lo que tienes que dar, ¿no? Como lo que tienes que soltar para seguir ahí, porque se lo entregas a Dios. Hay mucha entrega a Dios, ¿no? Otra cosa importante de la que no habíamos hablado es esto de, que esto es algo muy interesante, la neolengua. Cada secta tiene sus palabras, Sí, ¿no? sí. Hay mucha terminología propia. Tiene una terminología propia, Y sí. te hace sentir eso también, pues, mucho más parte de un grupo concreto y especial. Es decir, también es verdad que yo esto creo que pasa en todos los grupos, es decir, Sí, sí. en la Gestalt somos muy de nuestras No, palabritas. yo soy crítico con ciertas derivas sectarias de la Gestalt. Y lo Yo voy a también, decir, ¿eh? yo también. Por eso digo que no es en sí la Gestalt, sino cómo se usa la Gestalt o al servicio de qué está. Yo soy muy crítico con esto. Sí, Y es verdad que también existe una neolengua dentro de la Gestalt. sí. A veces puede ser no decir nada, decir cosas y no estar diciendo nada, ¿no? Exacto, sí, sí. Ahí, bueno, da para otra, para otra historia. Sí. Pero definitivamente, como casi todos los grupos construyen, yo creo que sus Tu propias lenguaje, sí, lenguas, ¿no? sí. Lo cual, pues, es interesante porque también es una forma de comunicarse mejor. O sea, creo que tiene su lado A y su lado B, ¿no? Sí, Son heurísticos que se llaman, son atajos, efectivamente. ¿no? Pero que a veces el heurístico puede vaciarse mucho de contenido. Sí, Pero yo creo que puede estar también al servicio de sentir, ¿no? Tenemos nuestro propio idioma también. sí. Sí, 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 vamos, definitivamente. Se habla mucho de la cruz, ¿no? Como de... el otro día estaba pensando en cómo a todo se le da la vuelta para que pueda, ¿no? Como para que... es decir, cualquier cuestionamiento, cualquier... no me estoy sabiendo explicar ahora. Por ejemplo, lo de la cruz, es como si si sientes sufrimiento porque el grupo te está causando un sufrimiento, pues se lo entregas a Dios, es tu cruz y caminas con ello. Mm, Pero sois vosotros los que me estáis causando el sufrimiento. ¿No me claro. tendréis vosotros que dejar de causar este sufrimiento? No, no, no. Tú te lo comes y se lo entregas a Dios y es tu cruz y camina con ella. Sí, Esta desresponsabilidad constante, sí. ¿no? Como de tú lo que sientas, da igual que te lo causemos nosotros, tú verás cómo te apañas con ello. Se lo entregas a ellos y ya está. Sí, hay una deshumanización del sufrimiento, ¿no? Mm, Y eso salía mucho en el minuto heroico, ¿no? Como que, que estas chicas, pues obviamente, ya no podían más, la llevaban al psiquiatra y que sí, era un uso perverso de la psiquiatría terrible y las medicaban, les hacían sentir como una respuesta sana, que es lo sano es que me esté deprimiendo o esté con una angustia terrible y me quiera ir, la sí, patologizan, ¿no? sí, Como deshumanizar el dolor y sufrimiento y patologizarlo sí. y como ponértelo a ti como que nosotros, la organización es perfecta, tú no puedes cuestionar la organización, el problema lo tienes tú. Eso es. Y esto casa mucho o hila mucho con el tema de la obediencia, ¿no? Claro. Es algo tremendamente importante en este grupo, la obediencia Mm. y esta sensación de que los catequistas, que cada grupo tiene sus catequistas, están como inspirados de Dios todo el rato. Mm. Entonces es como, me viene que tienes que hacer no sé qué, y es palabra de Dios, ojo. Ya, ya, ya. Sí, 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 claro, claro. Lo tienes que hacer, te lo tienes que comer. Y Sí, he visto a personas pasar, yo también, pero he visto a personas pasarlo muy mal porque al catequista de turno le ha venido que la persona tiene que hacer no sé qué y ahí te toca o obedeces o te piras, que fue lo que me pasó a mí, tú no estás desobedeciendo a la persona, estás desobedeciendo a Dios. efectivamente. Es como yo asumo la autoridad de Dios.
Mm. Y además asumo estar enchufadísimo, vamos, como a ti Dios te habla personalmente y te dice que tienes que dejar a tu novio, que esto sucede Claro, mucho, sí, sí. ¿no? O tienes que hacer no sé qué, o tienes que entregar estás muy aferrado a no sé qué objeto de tu vida, tienes que regalarlo, porque es que no sé cómo se nombraba, pero es como que eso está siendo tu Dios. Entonces, Dios solo hay uno, tienes que soltar esto a lo que estás aferrado ¿no? Y la casualidad es que lo que dice Dios y lo que digo yo coincide. Claro, pero no es casualidad porque ellos son la palabra de Dios, Ya, ¿no? ya, ya. Y Sí. entonces hay algo muy potente respecto a la obediencia, muy, muy, muy potente. O Mm. sea, si desobedeces, ahí sí que con la iglesia hemos topado, ¿no? Es decir, es muy límite eso. Claro, sí, porque el pensamiento crítico, digamos que es tabú, el cuestionar las cosas, ¿no? Sí, Se dan por hechas, ¿no? Ciertas cosas que si lo cuestionas ya estás enfrentándote con el propio Dios. eso es, Ya no es es conmigo, justo. Entonces, claro, lo que me pasó a mí cuando volví de estar fuera, que claro, yo viví fuera, pues el primer año viví en un campus universitario, luego estuve otros 2 años conviviendo con compañeras de la universidad y claro, yo vi otro mundo. Vi personas no religiosas haciendo lo que les daba la gana. Además, estaba en una universidad muy LGTBIQA+, que también abrió mis ojos. Yo siempre he sido una persona bastante desprejuiciada, vamos, sorprendentemente desprejuiciada, pero aquí encima lo pude normalizar un montón de cosas, ¿no? Entonces, una cosa es no ver determinadas actitudes como negativas y otra cosa es pues abrazarlas como la normalidad que son, ¿no? mm, Entonces, también tenía compañeras que eran religiosas, pero como de otras corrientes. Ya sabes que en Inglaterra como que tienen otras iglesias y tal. Y veía otras maneras de estar conectadas con la religión que no eran de una manera tan opresiva y tan normativa como la que yo tenía, ¿no? Entonces eso a mí me empezó a cuestionar mucho. También, afortunadamente, hice una carrera maravillosa de educación que me abrió los ojos, el contacto con la filosofía, pero de verdad no la que me habían enseñado en el colegio, que era patata. ya. O sea, todo esto a mí me amuebló la cabeza. ¿Qué es lo que estudiaste allí? Educación y crítica literaria inglesa. Ah, O sea, vale, yo iba para profesora. qué bueno. Que luego pues decidí que no. Bueno, es otra historia como de haber visto los sistemas de poder dentro del sistema educativo. Yo dije, yo no quiero pertenecer a esto. No, que es meterse en otra, ¿no? A lo mejor. Es algo de un lado y acabo en otra peor. Ojo, que Entonces, esto pasa, ¿eh? Que ha habido personas que... Es curioso esto, ¿no? mm, Como ha habido personas que han salido de un grupo coercitivo y se han metido en otro que a lo mejor no tiene nada que ver en el contenido, pero sí en sí, las formas, ¿no? claro, Y claro, tiene sentido para algunas personas esto, ¿no? sí, totalmente. Y bueno, yo en realidad a mitad de carrera ya decidí que no quería hacer para lo que estaba estudiando, pero la carrera me pareció tan apasionante y maravillosa, sobre todo toda la parte de educación, que dije yo, termino esto y luego ya veré qué hago con mi vida, ¿no? Entonces, bueno, pues durante toda esta época yo tuve un contacto espiritual muy, muy potente. A mí me dio la vida. Mm, A la que vuelvo, justo mi grupo estaba en uno de esos hitos del proceso religioso en el que tienes que desvelar partes de ti, tienes que como de alguna manera confesar en público determinadas cosas, mm, ¿no? Te hacen preguntas muy privadas y tú tienes que ser muy honesta y entonces ellos te dicen lo que tienes que hacer con tu vida. ¿Qué pasa aquí? Algo que me jugó mm, a favor y en contra. En contra porque me causó sufrimiento, a favor porque hizo que me echaran, que fue que yo he visto a personas mentir, obviamente la gente no quiere contar sus cosas o no quiere renunciar a cosas que a determinadas personas o hábitos o cosas, por lo tanto miente, ¿no? Me parece muy sano por otro lado. mm, Entonces, pero yo no, yo
lo de mentir, si estoy aquí es para ser honesta, es para ir de verdad. Entonces, yo respondí a todas las preguntas que me hicieron pues con honestidad. A mí, pues, yo qué sé, desde lo más pequeñito que fue, quítate el piercing que te has hecho en la nariz porque ya no me acuerdo ni qué justificación me dieron, como deja a tu novio porque no está, porque es el demonio, ojo, cuidado, es el demonio, ¿eh? Ah, sí, wow. Un tío maravilloso, o sea, con el que luego estuve 2 décadas, vamos, quiero decir. Pero yo estuve en muy, o sea, claro, con una dicotomía muy potente entre, ostras, yo siento que lo que estoy haciendo con mi vida está bien, pero esta gente lo está colocando todo como del demonio. Y ahí entró también todo el tema espiritual. Tienes que dejar el Reiki. Y esto lo mismo fue brutal, porque es como, ostras, he encontrado algo que por fin me conecta profundamente, no esta historia. Me están diciendo que es malo y decía, es que no me lo creo que sea malo, no, es que es imposible, pero genera un choque muy fuerte. Y esto fue muy complicado. Entonces, vale, con esta persona yo estaba teniendo relaciones sexuales y me dijeron, tienes que dejarlo. Y yo, todavía de buenecita, dije, mira, yo voy a volver a la castidad, pero quiero seguir estando con esta persona. Me dijeron, no vale. A otra gente le valía, pero conmigo no, conmigo había que dejarlo. Y tienes que dejar el Reiki. A mí estas 2 cosas no supe por dónde cogerlas y dije, lo siento, pero yo no voy a hacer esto. Y entonces me dijeron, ¿eliges a Dios o eliges al diablo? Y aquí una frase que vi también en el Minuto Heroico, yo dije, elijo a Dios, pero no a este, no al que vosotros me estáis vendiendo. Ajá, sí, qué bueno. Y entonces me dijeron, pues, adiós, ¿no? Y vino una época muy difícil de varios años en los que yo estuve muy perdida. Además cortan todo contacto y pasan a ser, ¿no? Entiendo, ¿no? Que sí. Lo hacer así, luego no quieres saber nada, no quieren saber de ti, ¿no? Sí, yo sé de otras personas que se han ido y han mantenido contacto, no sé cómo lo han hecho. Yo también por mi perfil, pues lo mismo me ha costado más o he roto más. No sé muy bien cómo se ha dado esto. Sé que conmigo, a mí nadie me escribió para llamarme, nadie me escribió para vernos, nadie me llamaba. Por supuesto, nadie me llamaba para decirme vuelve, que eso pasaba mucho con las personas a las que se iban. Se les insistía mucho, que a mí me daba vergüenza ajena, que era como dejarla en paz, ¿no? O sea, que si no quiere estar aquí en este grupo, que no esté. Pero ahí sí que había un machaque de llamarla, venga, vuelve, que Dios te está esperando, que elige a Dios, que no sé qué. Y decía, madre mía, a mí claro, no, porque como yo era o obedeces o no puedes estar aquí y yo había elegido no obedecer, pues si obedeces pues podrás volver, pero mientras no obedezcas es que no te queremos aquí. Ya, qué palabra más terrible me resulta lo de obedecer, por Dios. Sí. Que para mí era un poco temazo porque, claro, por condicionamiento de género y también por mi carácter, yo he sido una niña bastante obediente, ¿no? Como con mis cositas y tal, o con mis rebeldías en algunos aspectos, pero yo tiendo yo he sido una niña buena, ¿no? Y bastante. Luego ya me he ido pudiendo rebelar, he ido pudiendo hacer lo que yo quiero con mucha más libertad, pero yo tengo como perfil niña buena, ¿no? Entonces esto era difícil, porque claro, te están diciendo cómo ser una niña buena y está yendo como contra todo lo que tú has construido. Entonces esta etapa fue difícil porque yo, aunque no sé si se me está dejando de ver por el sol que está entrando por la ventana. Si lo necesitas. Sí, no hay problema. Vale, no sé, es que... Sí, un poco, se te ve iluminada.
Me estoy iluminando otra vez. Entonces, bueno, pues fueron estos 21 a 25 años o 24 que empecé con la Gestalt, otro grupo y un grupo que, que me acogió también. Bueno, que a mí ese proceso me cambió la vida, o sea, fue muy, bueno, y sigue siéndolo, ¿no? Como todo el proceso terapéutico, sí que es tremendamente sanador para mí. Pero en esa época, claro, yo tenía esta vocación espiritual muy potente que esta gente me había dicho que eso era el del demonio. Y eso sí que fue una herida muy complicada, porque yo con mi pareja continuamos la relación y estuvimos bien, pero claro, esta otra parte era como de eso que sabes que está bien, pero está manchado. A ver, ¿cómo es eso? Y yo sabía que mi parte espiritual era sana, estaba bien, me nutría, era potente para mí, pero estaba manchada. Era como que yo no me sentía tan libre para conectar con ella. Notaba que... Ya, supongo que algo de restos de culpa, ¿no? Claro, Mm, claro, como te han dicho con tanto convencimiento, gente que se cree que habla a través de Dios o que Dios habla a través de ellos, te han dicho que eso es malo, que es como una contradicción que yo no conseguía colocar del todo. y no sé si sale en el Minuto Heroico Mm, o fue una entrevista que vi a una de las mujeres que salía, muy interesante. Decía algo así como que acabas siendo carcelero de tu propia mente, ¿no? ostras, Que sí, ya, no. ya no es el control externo, ya es como que acabas estableciendo tú un autocontrol. Y bueno, claro, pues quedan trazas, ¿no? Sí, No puedes liberarte del todo de eso, ¿no? Porque otra de las cosas que no hemos hablado es la manipulación, ¿no? El jugar con la culpa, el miedo, la vergüenza, sí, con ese tipo de emociones. Y claro, algo te tuvo que quedar, ¿no? claro, claro. Como yo había una parte de mí que se sentía orgullosa de haber salido y de estar pudiendo elegir la vida que yo quería, pero había otra parte, bueno, esto también abrió una brecha con mi madre, claro, durante un par de años Sí. Le costó aceptar, ¿no? Supongo. le costó y bueno, era difícil encontrarnos porque además ella recibía mucho mensaje del grupo de mira lo que está haciendo tu hija, ¿no? Es que no elige a Dios, es que bla, bla, ¿no? O sea, a ella también la estaban machacando por lo que me había pasado a mí. Claro, sí, sí, casi como si hubiera que hacerte un exorcismo, ¿no? Sí, Mm, sí. Luego fue curioso porque unos 10 años después que pasara esto, a mi madre le dijo aquel catequista que fue el que me echó, le pidió perdón a mi madre y le dijo que lo sentía mucho, creo que dijo que se habían equivocado conmigo y yo dije, pues le estoy esperando, que me lo diga a mí, claro. que el daño fue a mí, bueno, a ella también, pobre mía, Mm, pero que me lo digan a mí, mm, que yo soy la que carga con todo esto, ¿no? No sé muy bien cómo encaje esto, ¿no? Porque si Dios habla a través de ti, ¿cómo es posible que te hayas equivocado si Dios no se equivoca, ¿no? claro, No claro. sé cómo lo haya resuelto él en su cabeza, Sí, lo ideal hubiera sido que te lo hubiera dicho a ti, pero ni tan mal, ¿no? ni Como tan mal. capacidad Sí. de Bueno, a ver, yo sí debo decir, y esto me parece importante también para no demonizar a los grupos coercitivos. Ujú. Yo creo que este grupo en concreto está lleno de buenas personas. Pero todos, ¿eh? Sí, ¿verdad? Sí, yo creo que todos. Y buenas personas haciendo cosas terribles con el Exacto, convencimiento moral de que están haciendo lo correcto. exacto. O sea, esto es como lo del infierno está lleno de gente con buenas intenciones. Sí, sí, Nunca mejor sí. dicho. Hay un libro muy interesante que habla de esto, de los peligros de la moralidad. Mm, Eh, bueno, de hecho, sí, gente que está convencida, ¿no? La Guerra Santa y, en fin, que exacto, no hace falta que vayamos a religión, podemos hablar de política, gente que ha sí, hecho cosas terribles y que no eran malas personas, pero que tienen exacto, convencimiento que lo estaban haciendo por un bien mayor. exacto, exacto. Y toda persona que está ahí y que está ahí a saco está convencida de que está haciéndolo bien. Claro.
¿no? Y en otras áreas seguramente pueden ser excelentes personas, ¿no? En otros... Pero vamos, totalmente, o sea, yo quiero mucho a personas con las Sí. que conviví. Algunas de ellas siguen dentro, no tengo contacto, con alguna sí, porque ya tenía como contacto por fuera, y otras ya no están dentro tampoco y son igual de buenas personas ahora que lo eran cuando estaban dentro, ¿no? Es decir, bueno, yo era buena persona, quiero decir, lo sigo siendo. Claro, sí, porque de hecho se Sí. prende esa llama interna que tenemos, ¿no? De búsqueda, de querer ser felices, ¿no? Sí, y Mm, creo que el problema siempre es cuando intentamos, o sea, cuando nos dogmatizamos dentro de nuestra idea de lo que está bien y lo que está mal, y sobre todo cuando se la intentamos imponer a otras personas. Creo que ese es el único problema o el problema fundamental. Es decir, bienvenidas sean las creencias de cada quien, siempre que no las impongamos sobre otras personas y las castiguemos por ello, ¿no? mm. Porque cada quien con sus creencias, si estás tú en tu casa con tu movida, fantástico, ¿no? Sí, Mm, siempre y cuando no creas que esa es la verdad absoluta que debe ser impuesta al resto del eso es. Sí, y a mí, por ejemplo, el concepto de la verdad o los despiertos me pone nerviosísima. Sí, claro, Nerviosísima. total, porque es como hemos accedido a la verdad, ¿no? ¿Vale? Es como, ¿pero qué te hace pensar, iluminada, que la verdad te ha tocado a ti y no la tengo yo? O la tenemos, o no la tiene nadie, si es que no la tiene nadie, ¿no? Sí, Ya nos sí. enteraremos si es que nos enteramos. Eso pasó en la pandemia mucho, ¿no? Yo creo que eso surgió mucho a raíz de ese momento. Sí, Mm, sí, a mí en pandemia, en ese momento estábamos más en Facebook, mucha gente. sí, Yo tuve que dejar de seguir a mucha gente del mundillo espiritual porque me tenían que si los borregos, que si tal. digo, ¡Ah! bueno, es que veis la televisión y sois unos borregos. Digo, bueno, que nos podemos aborregar aquí en Telegram también, ¿eh? Claro, Hay múltiples formas de aborregarse que no solo están en la televisión, ojo. totalmente, sí, Y, sí. Pero es como esto que has nombrado varias veces, ¿no? Esta necesidad de sentirnos especiales. y luego también hay algo muy humano, que es que a los seres humanos detestamos la incertidumbre. Totalmente, Y de esto no habíamos hablado, pero es otra de las cosas clave, ¿no? totalmente. No estamos diseñados para vivir en incertidumbre, en el no saber. Entonces, a Sí, veces preferimos aferrarnos a algo, sí, que eso nos da una ilusión de certeza, ¿no? De seguridad. Pero sí, ojo, que pasa también en la ciencia, que la ciencia también se puede volver dogmática. es Y no dogmática. de la ciencia, los cientificistas Sí, deja de ser lo mismo. O hay es gente muy, muy dogmática en su ateísmo, bien. su anticlericalismo. Hay gente anticlerical que paradójicamente puede ser muy dogmática en su anticlericalismo e incluso denostar a la gente que tiene creencias. Totalmente. Y de hecho se ridiculiza, y esto sí es verdad, es uno de los victimismos que tienen razón de ser, se ridiculiza la religión por dogmática, pero vamos, das una patada y te aparece un dogma y una persona dogmática, una piedra, quiero decir, que te aparecen todo el rato. Claro, por eso es importante que esto no, por eso que se puede ser muy dogmático al servicio del ateísmo o al servicio de la ciencia. Es- Por eso, un poco volviendo al principio de la entrevista, que no es tanto un asunto de contenido, no, sino de al servicio de qué están esas creencias o cómo son utilizadas o qué función tienen, ¿no? justo la actitud de quien implementa esas creencias, ¿no? Mm, Porque yo he estado en el mundo espiritual y nadie me ha intentado convencer de nada. mm, Hasta que, quizá, fíjate, hasta que llegó pandemia y me empezaron con los despiertos y los borregos y a mí me entró tanta rabia que dejé de leer a nadie más de esto, ¿no? Es ya. decir, tú puedes ir con tus creencias profundas, eh, perfectas, porque es que las creencias están muy bien, Mm, te cuidan, te dan seguridad, lo que dices, te dan certidumbre, pero siempre que no las conviertas en normas para otras personas. mm, Puedes decidir lo que haces contigo, pero no te pongas a decidir lo que le pasa a la demás gente, ¿no? sí, claro, Mm. total,
Yo creo que esa es la clave. Sí. Mm. Bueno, pues yo creo que hemos tocado todos los palos ¿no? No sé si quieres contar algo más de tu experiencia allí o no. A ver, déjame pensar si hay algo. Mm, No, yo creo que Mm, creo que está bien así. Mm, sí, yo estoy bastante contento. Yo creo que hemos recogido todo lo que yo sentía que era importante, lo que Vale, de hablar, ¿no? vale. Y, lo único, bueno, no sé si te apetece, si te sale decir algo que no se esté viendo eh, o alguien que tenga... Porque mira, esto es otro punto interesante. Si alguien, por tu experiencia, que a lo mejor no se te ocurre nada y está bien también, pero si alguien tiene algún familiar, ¿no? Porque a veces tener un familiar que pensamos que está en un grupo coercitivo, el ponerle en contra del grupo no funciona. Sí, No sé si alguien que nos esté viendo que tuviera algún familiar que está, o alguna persona querida que está en un grupo coercitivo, ¿qué crees que es lo mejor que puede hacer esta persona? sí. Pues no es algo que haya pensado mucho, esto me da ahí una semilla para darle una vuelta, pero si algo me viene es una analogía un poco con las adicciones, Sí. porque en estos grupos es como que estás muy aferrada y hay muchos puntos que te unen. Y el problema yo creo que el problema básico de la adicción es la soledad, es el aislamiento, ¿no? Entonces, si algo le diría a las personas familiares de otras que estén en grupos coercitivos es intentad que no se queden aisladas, intentad que sientan vuestra conexión, mantener la conexión en la medida de lo posible, que también es lo que las va a salvar, entre comillas, que les va a ayudar muchísimo si algún día deciden abandonar el grupo. Es decir, sentir que tienen personas fuera, que tienen contactos amorosos y que les cuidan fuera, es algo que les va a ayudar mucho a restaurarse. La soledad es un dolor brutal. Entonces, algo que da mucho miedo de irse de estos grupos es la soledad tan brutal. Te quedas muy desamparada, probablemente sin amigas, sin amigos, con miembros de tu familia en contra de ti. ¿A qué te agarras? ¿No? Y eres carne de cañón para otras cosas en ese estado también, ¿no? Lo que decías antes, que sales de un grupo y lo mismo caes en otro. Entonces, si algo pudiera decirle a estos familiares o a estos amigas y amigos de personas que estén dentro, es, en la medida de lo posible, intentar permanecer cerca, ¿no? Y que se sepan queridas y que se sepan, bueno, que cuentan contigo. Sí, sí, quizás la confrontación es lo peor que se puede hacer porque eso le refuerza más todavía la idea de Sí, que tienen que quedarse dentro, ¿no? O la amenaza con que te vamos a dejar de hablar si sigues ahí es como lo último que se puede hacer, ¿no? lo O que se último. debe hacer, ¿no? Sí. Es como, entrevisté hace un par de meses a David Saavedra, no sé si has oído hablar de él. Sí, el Sí. Presi, ¿no? Nuestro ex-Presi. No, David Saavedra, no. No, él es Ángel Saavedra. ¿David Saavedra quién Sí. es? Sacó un libro que se llama Memorias de un ex-nazi, muy interesante. Y decía que, sí, bueno, ya te lo verás, bueno, tiene muchas cosas, Me han contado de alguna entrevista suya. Que a Sí, él lo sí, que le sí, ayudó para desradicalizarse fue que precisamente su proceso de radicalización también es muy similar a esto que hemos hablado. Lo que sí, le ayudó para desradicalizarse fue la empatía, ¿no? sí, No la confrontación, porque la confrontación o la confrontación lo que hacía era reforzarle más todavía sus ideas, ¿no? totalmente. También decía él que veía Ay, me ha venido la idea y se me ha ido. Ay, se me ha escapado, perdona. Se Bueno, iba a decir algo y se me ha escapado. Ya no, está, da igual. bueno. Bueno, Jenny, pues un gusto Igualmente, Rafa, gracias. con cómo nos ha quedado, la verdad. Me alegro, excepto este último desliz. Bueno, no pasa nada, oye, cosas del directo. Un poquito de TDAH al salsero. Somos personas humanas.
Eso es. De nada. Y nada, pues si algún día subes por aquí por el norte, que hay un día lluvioso, precioso hoy, pues aquí estamos, ¿vale? Muchas gracias, Rafa, por invitarme. Nada, un gusto. Un abrazo, Jenny. Un abrazo, adiós. Hasta luego.